Caterina Murúa, actualmente cursa el segundo año de la carrera de educación primaria, profesora de educación primaria. El tema que elegí para exponer hoy fue Estado oligárquico liberal, que se va a dar desde 1880 a 1916. Con Julio Argentino Roca como principal referente, y después veamos el Estado oligárquico liberal, también que se va a dar desde 1916 hasta 1930. A la cabeza lo vamos a tener Hipólito Yrigoyen como principal presidente elegido democráticamente. Hubo factores que constituyeron la formación de este Estado, que fueron un gobierno central consolidado y fuerte, que va a controlar el espacio tanto social como territorial. Después tenemos un mercado, formación de un mercado integrado a la economía mundial, es decir, como agroexportador en materia prima, llevando adelante un mercado unificado e integrado. Después vamos a tener también la constitución de una coalición oligárquica que solamente va a estar basada, digamos, en una clase cerrada, totalmente cerrada. Y después tenemos otro factor importante que va a ser el liberalismo, que se va a basar en el liberalismo absoluto y pragmático positivista. En esta época de 1880 podemos decir que fue una etapa de consolidación del Estado argentino, donde por eso hablamos de características muy importantes como lo fueron los aspectos económicos, políticos y educativos. En cuanto al aspecto económico, lo más importante fue el desarrollo del capitalismo atado a un modelo agroexportador. Es decir, que este modelo económico que planteó la oligarquía se va a dar un modelo de económico hacia afuera, digamos, de crecimiento hacia afuera. Estaba basado en un modelo agropecuario, sobre todo. Otro ítem de gran importancia fue las redes ferroviarias, que se implementaban hacia afuera para llegar a las zonas productivas y así se daba la actividad colonizadora. Otro aspecto importante fue la campaña militar que se hicieron en el sur patagónico, donde los mismos despojaban a los indígenas para anexar así muchos más territorios y así imponían su poder del Estado en estos territorios. Se dio también una inmigración masiva, por otra parte, ya que estos flujos de inmigrantes lo que hacían era sumar población y mano de obra. En cuanto a la educación, lo que hacía aculturalizar también a todos estos inmigrantes que iban llegando europeos de afuera, digamos. En cuanto al aspecto político, vamos a ver una consolidación de un aspecto un aspecto sellado, digamos, de parte de ellos por agroexportadores. Después vemos un Estado que va a seguir los principios del liberalismo, pero en materia económica, digamos. Lo que hacía no es respetar la garantía de la mayor parte de la población, porque el régimen oligárquico solo va a habilitar la participación a un régimen político solamente para un pequeño círculo, que va a constituir la oligarquía terrateniente y agroexportadora. Este orden mantenía a la población, digamos, excluida de la vida política por medio del fraude electoral. Por eso decimos que esta oligarquía va a tener, o este sistema político va a tener características fraudulentas que no van a existir la base de la democracia, digamos. Y en cuanto a lo social, habían restricciones en el sistema democrático por parte de este Estado, digamos, a los sectores populares, donde los mismos no participaban de las políticas administrativas, tampoco tenían acceso a la propiedad de la tierra. Y por último, también tenemos el sistema educativo, que es este sistema educativo, vamos a ver, que se va a ir estructurando definitivamente después de 1880, donde la finalidad de este mismo va a tener, o objetivos va a tener satisfacer las demandas del modelo político agroexportador, del modelo político que se había elegido, en ese momento. La política que se había elegido en ese momento va a ser la educación primaria. Eso lo toman como base para entregarle, digamos, la notable capacidad, tanto moralizadora como civilizadora. Pero después, con la llegada de tantos inmigrantes, va a llegar a cumplir el rol de culturalización, digamos, de todos estos descendientes extranjeros. En cuanto a las educaciones e instituciones educativas,
más importantes fueron en Argentina: escuela primaria, escuela normal, colegio nacional, la universidad. La escuela primaria va a estar dirigida a la totalidad de la población, porque lo que buscaban era universalizar, unir también a la población, por eso era gratuita y obligatoria. En cuanto a la secundaria va a tener otro rol, como la universitaria, que estaba encaminada, digamos, a una minoría, que era la clase de signo político, digamos que era más para una élite, era para seleccionar los más altos niveles, digamos. La difusión de la escuela primaria, lo que tenía, era buscar, lo que quería era buscar maestros idóneos, por eso el objetivo que va a dar origen a las escuelas normales, y va a ser el primer establecimiento que se va a dar en la Escuela Normal del Paraná, por Sarmiento, en 1870 va a ser creada. Después vemos la escuela media, donde va a tener un propósito también: preparar a los jóvenes para la universidad, para que constituyeran una clase dirigente nacional. Pero estaba dirigida también a un grupo dirigente, como era la universidad, que estaba abocada, digamos, o destinada a una minoría, que lo que querían formar la clase dirigente, para que luego tener a su cargo la conducción política, intelectual, social y económica, digamos, de toda la sociedad. Por eso los concebían, digamos, para formarlos de esa manera. Otra característica importante en materia educativa fue en 1881. Se crea el Consejo Nacional de Educación. En 1882 vemos que se va a lograr también decretar el Colegio Nacional Pedagógico. Los temas que se van a tratar en el mismo van a ser: ¿qué modelo de escuela se necesitaba en el país en ese momento? Una escuela gratuita, obligatoria. Se suprimieron los castigos también. Incluyeron a las mujeres a las escuelas mixtas, y también se trató sobre la enseñanza religiosa en las escuelas. Después, digamos que en 1884 se va a aprobar la Ley de Educación Común, que va a ser muy importante, porque lo que va a llevar a cabo va a ser tener objetivo principal, que debía ser o que no hubiese diferencia de clase, sexo y que defendía los principios: obligatoriedad, gratuidad, y era laica sobre todo. En cuanto a este sistema educativo, vamos a ver cómo se va a ir constituyendo más adelante, digamos, los intereses de las clases sociales, porque van a aparecer otras clases sociales, como las clases medias y clases bajas, o clases obreras, digamos. En esta época se van a fundar, por eso, partidos políticos que van a buscar canalizar las fuerzas del descontento popular, digamos, y buscaban democratizar el sistema político, es decir, acceder a este sistema político. Uno de los partidos más importantes fue la Unión Cívica Radical, que donde, digamos, que a partir de 1912, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se va a dar la ley electoral, que va a concretar, digamos, el voto electoral y va a dar eliminación al fraude electoral. Por la garantía de esta ley, la Unión Cívica Radical va a acceder al poder y va a lograr la presidencia con Hipólito Yrigoyen en 1816. Por primera vez vamos a ver que el poder oligárquico liberal va a acceder al poder, un poder que no era oligárquico, digamos. Este Estado oligárquico liberal va a estar desde 1916 desde 1930, como dijimos anteriormente. Este partido va a estar dirigido por Hipólito Yrigoyen, que era representante de los sectores medios, con participación política en ese momento ya tenía. Entonces van a ir tomando muchísimo más importancia que lo que tenían anteriormente, que estaban fuera, digamos, del sistema. Y logran democratizar también la estructura del poder, digamos. Otro acontecimiento fundamental en esta reforma en este sistema fueron las reformas universitarias de 1918 que se dieron en toda Europa, digamos, en toda Latinoamérica. Tuvieron un epicentro en Córdoba, o sea, del 17 a 1918. La participación de estudiantes en el gobierno fueron lo que se llevó a cabo, digamos, que se logró. Y con todo esto podemos dar una síntesis que pueda verse en este primer periodo: el acceso al poder de los sectores medios. Lo que lo va a definir también va a ser el intento de democratizar lo existente, sino que no van a intentar cambiar lo que fue la política económica exportadora, nada de eso, sino solamente democratizar el poder político. Por eso el radicalismo va a buscar y va a conseguir eso, la democratización del poder, digamos, las clases accedieron al poder.
Este estado oligárquico lo podemos vincular también con los modelos educativos aula desdoblado, que se va a dar desde 1884 a 1930. Este estado va a tener la capacidad para influir en las prácticas pedagógicas. Por ello se lo denomina modelo de aula. ¿Por qué? Porque tenían una fuerte presencia el Estado en las aulas a través de los siguientes dispositivos, como el currículum, la formación docente, el sistema, digamos, de inspección docente, digamos, el control docente, y a la vez era desdoblado. ¿Por qué? Porque había una separación entre la escuela primaria y la escuela secundaria. La escuela primaria lo que buscaba era universalizar, digamos, unir a la población. Era un órgano principal donde alfabetizaba, unificación cultural, y también tenía gestión de conciencia nacional. Por eso la de educación común 1420, que se va a dar en 1884, donde va a sentar las bases para una escuela primaria pública, gratuita, laica y obligatoria. Pero en cuanto a la educación secundaria, el nivel secundario se va a basar solamente en un modelo europeo de enseñanza enciclopédico, sobre todo basado en eso y de alta calidad, y era para muy pocos elegidos, porque va a tener fuertes pruebas de selección para poder ingresar a los estudios superiores, digamos. Y solamente estos estudios universitarios eran para la clase dirigente.